El 10 de noviembre de 2025, un acuerdo político en Washington fue como pulsar un interruptor. Y de repente, ¡boom! Desde Tokio hasta Santiago de Chile, los mercados globales explotaron en una ola de optimismo. Hoy vamos a desgranar la anatomía de ese rally, una auténtica reacción en cadena que sacudió las finanzas de todo el planeta. Muy bien, pues este es el plan. Vamos a seguir el efecto dominó. Empezamos en Estados Unidos con ese freno de mano político, luego vemos la marea verde que inundó los mercados, nos paramos en los récords históricos, analizamos el comportamiento algo raro del dólar y el petróleo, intentamos descifrar el misterio del oro y acabamos con la gran pregunta: ¿es esto la calma antes de la tormenta? ¡Vamos allá! Vale, pues todo empieza aquí, en Washington, D.C. Porque, a ver, el cierre del gobierno no era solo una noticia política más, se había convertido en un auténtico freno de mano echado a la economía más grande del mundo. Y no fue un frenazo cualquiera, ¿eh? 41 días. Resulta que fue el cierre de gobierno más largo de toda la historia de Estados Unidos. Para entonces el daño económico ya no era una posibilidad, era algo muy, pero que muy real. Y el coste, claro, se empezó a notar muy rápido. El PIB del último trimestre corría el riesgo de ser negativo, ojo. Más de 2.500 vuelos cancelados, justo antes de Acción de Gracias. Imaginad el caos. Pero para los mercados, lo peor de todo era no tener datos económicos clave. Ni inflación, ni empleo, nada. Los inversores y los bancos centrales estaban, volando a ciegas. La presión para que llegaran a un acuerdo era sencillamente brutal. Pero mucho ojo, el acuerdo no era ninguna solución mágica, era una tregua. Básicamente, lo que se dice, patear la lata hacia adelante hasta el 30 de enero de 2026. ¿Y a los mercados les importó? Pues no. No buscaban una solución definitiva, solo querían que alguien quitara el maldito freno de mano y lo querían ya. La política detrás de todo esto fue bastante compleja. El verdadero nudo estaba en los subsidios de salud. Para desbloquear la situación, el Partido Demócrata tuvo que renunciar a su principal demanda. ¿A cambio de qué? De conseguir el pago retroactivo para los trabajadores federales. Esto, claro, provocó una fractura interna bastante visible en el partido. Y aquí es donde el mercado demostró ser increíblemente listo. Mientras el S&P 500 subía con fuerza, las acciones de las aseguradoras de salud como Cigna o Humana se desplomaron. ¿Por qué? Porque los inversores leyeron la letra pequeña. Sin la garantía de esos subsidios, el negocio de estas empresas estaba en el aire. Así que, resumiendo, Estados Unidos soluciona su problema, el mundo entero lo celebra, pero ¿cómo de grande fue exactamente esa fiesta global? Pasamos ahora a la reacción en el resto del mundo. La noticia que llegó de Washington fue como el pistoletazo de salida de una carrera mundial. El objetivo: comprar activos de riesgo. Los analistas lo describieron a la perfección, un mar de verde. Daba igual donde miraras, desde la apertura en Asia, pasando por toda la sesión en Europa y hasta el cierre en América. Las pantallas de los operadores eran una fiesta de números en positivo. Pero el punto clave es este: el fin del cierre no creó un motivo nuevo para comprar. Lo que hizo fue dar permiso a los inversores para volver a lo que ya estaban haciendo todo el año: apostar por la inteligencia artificial. Las acciones de Nvidia, Palantir, todas las que habían caído la semana anterior por la incertidumbre, lideraron la remontada. Fue como quitar el viento en contra y dejar que el barco navegara otra vez a toda velocidad. Y si nos fijamos en los números, la magnitud del movimiento es espectacular. El S&P 500 subió más de un 1%, pero atención Europa, el FTSE 100 de Londres y el IBEX 35 español, nuevos máximos históricos. Y en Asia, el Kospi de Corea del Sur se disparó casi un 3%, o sea, una subida global sincronizada y muy potente. Todo el mundo lo celebró, sí, pero es que algunos mercados no solo celebraron, batieron todos sus récords. Venga, pues vamos a hacer zoom justo ahí, en esos mercados que no solo subieron, sino que hicieron historia ese día. 9.777,15. Hay que quedarse con esa cifra. Es el nuevo máximo histórico para el FTSE 100 de Londres. Y la razón es que los inversores no lo vieron solo como una buena noticia para Estados Unidos, sino como una luz verde para el crecimiento de todo el planeta. Y la fiesta no se quedó solo en Londres, no. En España, el IBEX 35 también pulverizó su récord anterior, superando los 16.000 puntos. ¿Quién tiró del carro? Pues los grandes bancos como BBVA y Santander, que dependen directamente de que a la economía global le vaya bien. Pero la historia quizá más interesante la encontramos en Chile. Allí, el índice S&P IPSA también marcó un récord gracias a lo que se conoce como una tormenta perfecta. Ya venía subiendo con fuerza por un dato de inflación local buenísimo, que abría la puerta a bajadas de tipos de interés. La noticia de Washington fue como echarle gasolina al fuego. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. Las bolsas subieron, vale, pero ¿qué pasó con el dólar? La respuesta, ya adelanto, no es la que parece.
Vamos a salirnos un momento de las acciones porque esta reacción en cadena afectó a todo, absolutamente a todo, y empezamos por la moneda más importante del mundo. Esta es la pregunta del millón. Si las noticias son buenas para la economía de Estados Unidos, lo lógico es que su moneda suba, ¿no? Pues no. Parece que no tiene sentido, pero en el mundo de los mercados lo tiene todo. La clave está en este concepto, la demanda de refugio seguro. Durante la crisis del cierre, los inversores de todo el mundo corrieron a comprar dólares, porque es lo que se hace cuando hay miedo, buscar seguridad. Cuando la crisis acaba, todo ese dinero sale del refugio y vuelve a buscar rentabilidad en sitios con más riesgo, como la bolsa española o la chilena. Por eso, al salir el dinero, el dólar bajó. Sencillo, ¿verdad? Y con el petróleo pasó algo muy conectado con la economía real, la de la calle. El precio subió porque el acuerdo eliminó de un plumazo la amenaza de miles de cancelaciones de vuelos. El mercado simplemente volvió a poner en precio toda la demanda de combustible para aviones que se esperaba para las vacaciones de Acción de Gracias. Vale, los activos de riesgo suben, los refugios como el dólar bajan, todo en orden. Pero entonces llega el oro y rompe todas las reglas del juego. Vamos a la parte más fascinante y reveladora de todo el día. Porque lo que hizo el oro nos cuenta una historia mucho más profunda sobre lo que de verdad piensan los que mueven el dinero. Esta es la gran contradicción. En un día de euforia, de optimismo, en el que todo el mundo compra riesgo, ¿por qué el oro, el refugio por excelencia, se dispara casi un 3%? Que las acciones y el oro suban a la vez, eso no es nada habitual. Pues la explicación es de una lógica aplastante. 1. Un dólar más débil hace que el oro sea más barato para quien compra con otras monedas. 2. El mercado empezó a apostar a que el daño del cierre obligaría a la Reserva Federal a bajar los tipos de interés. Y 3, y este es el punto clave, los grandes inversores ven este tipo de líos políticos como un síntoma de una enfermedad crónica en Estados Unidos, una que a largo plazo debilita la confianza en el dólar. El oro no subió por el miedo de hoy, sino por la incertidumbre sobre el mañana. Y claro, los mercados están en calma ahora, pero el acuerdo fue solo un parche. ¿Qué viene después? Y con esto llegamos al final. El mercado celebró el alivio, por supuesto, pero los problemas de fondo, esos siguen exactamente donde estaban. Porque, como se ve aquí, el reloj se ha puesto otra vez en marcha. A mediados de diciembre hay otra votación clave sobre los subsidios de salud. Y el 30 de enero de 2026 se acaba el dinero. La crisis podría volver a estallar. Entonces, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Primero, que un mismo evento puede crear ganadores claros como la tecnología y perdedores claros como las aseguradoras. Segundo, que un gran evento global puede actuar como un turbo para una tendencia local fuerte, como vimos en Chile. Y tercero, y quizá lo más importante, que la subida del oro es una señal de aviso. Nos dice que la preocupación estratégica a largo plazo sigue muy presente. Y con esto nos despedimos. El mercado, en la práctica, ha comprado 70 días de paz. La pregunta que queda flotando en el aire es, ¿hemos vivido un momento de alivio real o en realidad esto ha sido solo estar en el ojo del huracán?